Capítulo 2. Fugaku se encontraba en el cuarto que usaba el clan Uchiha para recibir a invitados importantes. Junto a él en la mesa estaba Minato, ambos con un vaso lleno de sake. Fugaku dio un largo sorbo antes de hablar. Agradezco que hayas venido, dijo poniendo el vaso sobre la mesa. Pero, ¿no has venido solo a hablar y compartir mesa? ¿Me equivoco? ¿Acaso no puedo venir a tomar algo con mi jefe de policía? Minato también dio un trago a su bebida. Pero en algo tienes razón, no he venido solo a hablar o pasar el tiempo bebiendo. Además, ¿no somos amigos? ¿Amigos? Fugaku casi soltó una carcajada. Pensé que solo nos llevábamos bien porque nuestras esposas nos obligaban. Ambos se echaron a reír mientras algunas gotas de sake de sus vasos caían sobre la mesa. Entonces, levantaron sus vasos y los chocaron antes de volver a tomar otra vez. Minato bajó su vaso aún entre risas, carraspeó antes de hablar. Tengo que pedirte algo, dijo aún con una sonrisa, aunque supongo, ya sabes lo que te voy a pedir. Ya te lo he dicho a ti y al tercero, dijo Fugaku. Mi lugar está como líder del clan Uchiha, no tengo intención de ocupar el puesto del Hokage. ¿No sería una mejor opción poner a Shikaku como sustituto? Los Nara son buenos para mantener el orden y organizar. Shikaku es mi consejero, contestó Minato. Es un buen hombre y estoy seguro que haría un buen trabajo como Hokage. Pero, ser Hokage no es solo mantener el orden y saber gobernar. También se necesita poder y prestigio para mantener a nuestros enemigos a raya. Si algo llegara a pasarme, ¿quién se quedaría en el puesto del Hokage? ¿Quién podría mantener a raya a nuestros enemigos? Hiruzen-sama, tal vez, sugirió Fugaku. Tiene prestigio y fue discípulo del segundo, y estoy seguro que aún tiene muchos años. Minato dio una mirada a Fugaku, balanceó su vaso haciendo que el sake empezara a moverse. Ambos sabemos que eso no es una opción, replicó, el tercero es muy mayor y aunque es sabio. Su tiempo ya ha pasado, no está en condiciones para gobernar la aldea. ¿A qué viene todo esto? Preguntó Fugaku. ¿Desde cuándo estás pensando de esa manera? ¿Acaso el relámpago amarillo ha perdido el valor? Las posibilidades de que algo salga mal son muy pocas. No tienes por qué preocuparte de esa manera. Si eso crees, no te importará prometerme que te harás cargo de la aldea si algo llegara a pasar. Bien, bien. Te lo prometo. Entonces volvamos a celebrar. Minato alzó su vaso hacia Fugaku y ambos brindaron. Pasaron los meses y el día esperado había llegado. Unas semanas antes llegó a la aldea Jiraiya, uno de los 3 Sannin legendarios. Aprovechó el tiempo que aún faltaba para compartirlo con su ahijado. El pequeño Naruto era un muchacho muy parecido a Minato con esos cabellos rubios que le crecían muy lentamente cada día más. Aunque tenía algo que lo hacía diferente a su padre, y eso eran esas marcas sobre sus mejillas parecidas a bigotes. Había escuchado acerca de cómo ser un Jinchuriki podía llegar a afectar al cuerpo del contenedor, pero eran muy pocos los que habían resultado teniendo marcas de sus bestias con cola. Se decía que solo aquellos que no controlaban a su bestia con cola llegaban a tener ese tipo de marcas. Aunque hubieron 2 hermanos, hace mucho tiempo que obtuvieron parte del poder del Kyuubi y obtuvieron esas marcas. Se preguntó si los próximos hijos de Minato y Kusina también llevarían esas marcas de nacimiento o si alguno de ellos nacería con el cabello rojo de su madre. Aunque esperaba que no sacara su carácter. Y mientras Jiraiya estaba en la casa de los Namikaze pasando tiempo con su hijastro, Minato y sus hombres se preparaban para el día del nacimiento de los mellizos Namikaze. Los Nara empezaron a hacer planes y contramedidas listos para cualquier situación. Habían repartido sus fuerzas alrededor de las zonas más desprotegidas de la villa y pusieron especial vigilancia en la ruta que siguió el enmascarado hace un año. Los ambos estaban repartidos por todas las calles de la hoja situados sobre los tejados y solo siendo notados por aquellos con buena percepción. Los Uchihas también habían sido desplegados de su recinto y bajo las órdenes de Fugaku empezaron a patrullar cada rincón. Para ese entonces ya se conocía en la aldea que el cuarto había sido padre, aunque se evitó contar sobre aquel incidente con el enmascarado, pero lo que sí se comunicó fue el hecho de las enemistades que se había ganado el Hokage durante la guerra y que sus enemigos buscaban tomar venganza. Durante esa semana de preparación los pequeños crímenes en la aldea se vieron reducidos prácticamente a 0. Nadie se atrevía a pasarse de la raya cuando las calles estaban siendo vigiladas por ambos y Uchihas. Todo parecía marchar viento en popa, no se había detectado ningún movimiento extraño en los bosques, las defensas de la aldea se encontraban en su mejor momento y según la red de información de Jiraiya no había nada extraño, solo el movimiento común de mercenarios y dinero que se podía esperar.
Si las cosas continúan de esa manera, cuando llegara el día no habrá ningún inconveniente. El día llegó y la noche había caído como un manto oscuro sobre la aldea de la hoja. La tenue luz de las estrellas, la luna y la luz artificial iluminaban las calles vacías, sin embargo estaban bajo las atentas miradas de esquivas sombras que recorrían los tejados, en busca de aquel infiltrado que hace un año penetró en sus defensas. Se habían preparado con antelación por varios meses. Los Nara habían hecho mapas con rutas específicas que fueron entregados a cada líder de escuadrón. Tanto ambos como miembros de la policía Uchiha junto con equipos shinobis fueron desplegados para patrullar la villa esa noche. La misión había sido catalogada como rango S, por lo tanto aquellos que se encontraban participando eran shinobis experimentados de alto nivel. El lugar que se decidió para el nacimiento de los hijos del Hokage sería un antiguo recinto que perteneció al clan Uzumaki ubicado cerca de la torre del Hokage. Era un lugar amplio con un jardín y una casa antigua de 2 plantas desgastada por el tiempo y con un color desteñido por el poco cuidado. Afuera de la casa, en la puerta, habían 3 personas. A la derecha estaba Jiraiya, se había ofrecido como guardia para proteger a sus hijastros. A la izquierda, se encontraba Fugaku con su uniforme de Younin impuesto. Y el tercero era Minato, estaba a unos cuantos pasos de distancia de Fugaku, con los brazos cruzados y con la mirada fija a la nada. Se veía nervioso y estaba moviendo su pie rítmicamente dando golpes al suelo. «Estás demasiado nervioso», dijo Fugaku. «Cálmate, es tu mujer la que está teniendo que hacer el esfuerzo, tú solo tienes que esperar». «¿No estabas nervioso cuando tuviste a tus segundos hijos?», preguntó Minato. Fugaku negó con la cabeza recordando a sus 2 hijos mellizos. Habían nacido unos 2 meses antes que el hijo mayor de Minato, un niño y una niña. El niño se llamó Sasuke en honor a Sasuke Sarutobi y la niña se llamó Setsuna en honor a la abuela materna de Mikoto. «Los Uchiha, somos fuertes», respondió. «Y mi esposa no es la excepción. Además, tu esposa es una Uzumaki y si algo tienen los Uzumakis es vitalidad». «En eso tiene razón», intervino Jiraiya. «Si algo tiene esa muchacha es vitalidad, pregúntamelo a mí», agregó sobándose la mejilla y recordando a aquella amiga suya nieta de una Uzumaki. «Aún así tengo un mal presentimiento desde que me encontré con ese enmascarado». En ese momento se escuchó la voz de alarma y a la distancia una parte de la aldea estaba ardiendo y siendo consumida por las llamas. Los 3 que se encontraban allí quedaron mudos ante la visión de la aldea siendo consumida por las llamas. «Tenías razón», fueron las únicas palabras que pudo pronunciar Fugaku mientras observaba las llamas que envolvían la aldea. Hace 15 minutos en las afueras de Konoha, en una planicie rodeada por el bosque. Una espiral se empezó a formar. De él salió el enmascarado acompañado de 600 hombres con armaduras y equipamientos de un color opaco. Todos ellos con una diadema con el símbolo de la aldea a la que pertenecieron cortado a la mitad. Estaban divididos en 6 grupos, cada uno conformado por 100 personas y entre ellos sus líderes claramente visibles, al tener una vestimenta parecida pero con prendas distintivas. Estos grupos de mercenarios estaban por lo general conformados por pocos miembros, pero quien los contrató esta vez había reunido ninjas renegados de todo el continente hasta alcanzar la cantidad de 600. Y entre ellos varios procedentes de Iwagakure, que se unieron con el único objetivo de vengar la humillación que provocó el relámpago amarillo a su aldea. 5 de los 6 líderes mercenarios estaban junto al enmascarado, discutiendo sobre sus honorarios tras esta misión. Cuando los contrató prometió darles 1.000.000 de ryus a cada grupo. Sin embargo, puso la condición de solo pagarles la mitad primero y la otra mitad tras terminar el trabajo. Obviamente algunos de ellos no aceptaban tal cosa y cada vez que se reunían con el enmascarado siempre trataban de convencerlo para que les pagara en ese momento. Pero a pesar de la insistencia nunca aceptó. Sin embargo entre ellos había un grupo que no buscaba dinero, se habían unido solo por su odio a Konoha. Y entre ellos el grupo más grande era el grupo de Iwagakure. Sus líderes eran 2 hermanos. Touma, alto y de pelo castaño, de aproximadamente unos 23 años de edad. Llevaba atada a la cintura una cadena de hierro que terminaba en una daga afilada. Por su atuendo cualquiera podría intuir que es un luchador a distancia y usaba su cadena para inmovilizar y rematar a sus oponentes. A su lado estaba otro muchacho de unos 20 años de edad, su nombre era Kenji, era más bajo y también tenía el pelo castaño pero una cicatriz recorría su rostro desde su ceja hasta su labio. Ambos estaban sorprendidos al llegar a aquella planicie de manera tan rápida, pensaron que una habilidad como esa podría haber cambiado el curso de la guerra y convertir a Iwagakure en la vencedora.
Aunque ahora no podían lamentarse, se convirtieron en ninjas renegados para vengar a su hermano mayor y el honor de Iwagakure. Ambos perdidos en la batalla de los 1000 contra 1. Donde el relámpago amarillo acabó con 1000 shinobis de Iwagakure, entre ellos su hermano. Cuando se enteraron de la noticia, las fuerzas de Iwa se desmotivaron en gran medida e incluso su viejo Kage dio por perdida la guerra, diciendo que no podían perder más vidas. Para ellos esta fue una traición a todos aquellos que pelearon por Iwagakure. Todos sabían que tras la muerte de su hijo el viejo Tsuchikage perdió el valor. Pero ellos y muchos más de la aldea no lo habían perdido, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para vengar a sus amigos y familiares. Cuando un enmascarado se presentó ante ellos hace un mes, ofreciéndoles la oportunidad de vengarse de Konoha, pensaron que era una vil burla, pero, cuando los llevó con ellos usando su técnica de transporte y les mostró la cantidad de mercenarios que estaba reuniendo, aceptaron sin dudarlo. Le preguntaron quién era y por qué quería vengarse de la hoja. El enmascarado solo respondió: por el mismo motivo que ustedes, y se marchó nuevamente desapareciendo en una espiral. Ellos entonces empezaron a reunir a gente dentro de su aldea. Los que buscaban venganza contra la hoja no eran pocos, y para cuando volvieron a reunirse con el enmascarado hace unas semanas, el grupo de 2 hermanos se había convertido en un grupo de 200 shinobis. Hemos esperado mucho, hermano, dijo Touna viendo a la distancia el monumento de los Hokages. Así es, hermano, contestó Kenji. Pero al fin vengaremos el honor de Iwa y a nuestro hermano. ¿Honor? Una voz grave sonó entre los mercenarios. Los hermanos voltearon, vieron cómo de entre los mercenarios salía un hombre, de cabellos negros pero con algunos cabellos blancos sobresaliendo, su bandana ninja colgaba de su cintura. No se podía ver a qué villa pertenecía, pues el ocaso de la noche lo cubría. Os llenáis la boca con palabras de honor, dijo el hombre escupiendo al suelo. El honor del que habláis es tan valioso como ese escupitajo. ¿Cómo te atreves? Kenji lo sujetó del cuello de su chaleco. ¿Qué sabe una basura como tú acerca del honor? Todos voltearon a ver la escena que estaban montando aquellos dos. Los de Iwa apoyaban con la mirada a su camarada, mientras los demás vieron durante un momento y volvieron a sus asuntos. ¿Qué saben basuras como nosotros acerca del honor? Dijo el hombre mirando fijamente a Kenji y liberándose de su agarre. Somos ninjas, matamos en las sombras, cumplimos misiones sin cuestionar nada, y si nos ordenan matar a un compañero lo haremos. ¿Qué honor hay en eso? El honor se lo llevan los muertos. Un ninja renegado intenta darme lecciones de lo que es honor, dijo Kenji acercándose más y levantando el dedo como si fuera una lanza. En ese momento, un pequeño rayo de luna iluminó el lugar. Kenji pudo distinguir el símbolo tachado en la bandana del hombre: una hoja. Un renegado de Konoha, eres un renegado de la hoja y estás cuestionando mi honor. No eres más que una basura traicionera. Deje Konoha porque no me engañe a mí mismo, como le ocurrió a muchos de mis amigos por palabras como honor y lealtad. Cogió su bandana tachada y la mostró. Este es mi símbolo, el símbolo de que al fin soy libre de decidir por mí mismo. No le debo nada a la hoja, ya he pagado con sangre todo lo que me pudo ofrecer. Ahora vivo para mí mismo y eso, muchacho, es lo que deberías de hacer tú también. Se alejó con pasos lentos dando la espalda a Kenji, que estaba furioso por las palabras del renegado. Miró a todas direcciones y vio a su gente. Ya no tenían la mirada furiosa de antes. Ahora sus semblantes estaban llenos de indignación. Entonces Kenji se decidió, sacó su kunai y se abalanzó en un salto rápido hacia la espalda de su enemigo. Su hermano al ver esto trató de detenerlo, pero cuando se lanzó en un intento de detenerlo, ya había saltado con el kunai en su mano. El renegado se volvió, atrapó las manos de Kenji con la mano derecha, con la otra lo agarró del cuello y lo estrelló contra el suelo. El sonido de la carne chocando contra el suelo y el polvo que levantó dio una clara diferencia en cuanto a poder. ¿Cuánto honor hay en atacar a alguien por la espalda, muchacho?, preguntó mientras lo sujetaba del cuello. Presionó un punto específico de la mano de Kenji y este soltó el kunai que llevaba junto con un grito de dolor. Te mataré, te juro que te mataré. Gritó mientras aún estaba en el suelo, dando patadas que parecían no hacerle nada al renegado. Todos observaron aquella escena, los de Iwa no sabían qué hacer ante tal situación. Kenji era uno de sus más fuertes luchadores y había sido derrotado en un instante. Y ahora todos lo veían como gritaba amenazas y daba patadas que no tenían efecto alguno en aquel hombre. Mientras tanto el grupo de mercenarios que poco o nada tenían que ver con el renegado soltaron frases como: era de esperarse y qué muchacho más estúpido. Esto enfureció aún más a Kenji, que empezó a amenazar a todos diciendo que cuando se libere los mataría a todos.
Al escuchar aquellas amenazas el renegado apretó más fuerte el agarre. Alto, ya es suficiente, Touma intervino. Me encargaré de que no haga más estupideces. Hermano, detente de una vez, estás trayendo vergüenza a Iwa. Nuestro objetivo es atacar a la hoja, no pelear entre nosotros. Pero hermano, replicó Kenji. Este hombre ha humillado el honor de Iwa. El único honor que ha sido humillado aquí es el tuyo y tal vez el orgullo de nuestro grupo. Contestó Touma. Y si sigues ahí tumbado nos traerás aún más vergüenza. Kenji bajó la cabeza cuando vio como todos lo estaban mirando. Las viejas miradas de respeto de sus compañeros se habían desvanecido. Incluso su hermano lo veía decepcionado. Al ver esto perdió fuerza y dejó de luchar por liberarse. El renegado notó esto, soltó el agarre y se alejó del chico que aún era incapaz de levantarse. En ese instante los árboles alrededor empezaron a llevar con ellos el sonido de las copas moviéndose. Al momento siguiente dos personas con máscaras de ambú y espadas enfundadas a la espalda aparecieron. Uno de ellos, llevaba la máscara manchada de sangre. Las gotas le recorrían dejando un rastro tras ellas. Inmediatamente todos se pusieron listos para atacar pero se detuvieron en el momento en el que vieron que el ambú de la máscara manchada sostenía un cuerpo. El cuerpo aún tenía sangre fresca goteando de su cuello, y el símbolo de la hoja sobre su frente. Era sin ninguna duda un miembro de Konoha. De repente el enmascarado, que hasta entonces parecía casi no haber estado en el mismo lugar, avanzó. Pensé que dijiste que no había nadie patrullando esta zona. Dijo mientras veía al shinobi de la hoja muerto en el suelo. Se suponía que no debería de haber nadie patrullando la zona, dijo una voz desde las sombras, pero al parecer no han compartido todos sus planes conmigo. Danzo salió de la oscuridad del bosque que lo había envuelto hasta hace poco. Todos miraron al hombre que recién había salido, y él también les observó, pero se detuvo cuando observó a alguien entre ellos. Alguien que parecía reconocer. Fijó la vista un tiempo pero después la apartó sin darle importancia. Tenemos poco tiempo antes de que se den cuenta que uno de sus exploradores no ha regresado. Entonces nos pondremos en marcha en este momento, dijo el enmascarado mientras daba la orden de avanzar con un gesto de la mano. Todos siguieron al enmascarado, que empezó a caminar hacia la aldea. Los ambusterais que estaban junto a ellos se apartaron permitiéndoles el paso pero manteniéndose cerca de Danzo. Kenji se había levantado apenas llegaron los ambus. Sin embargo no tenía ninguna arma, pues el renegado de la hoja se la había arrebatado cuando lo redujo contra el suelo. Mientras caminaba se agarró la mano y la movió, aún podía sentir el dolor que le había obligado a soltar su kunai. En ese momento oyó unas zancadas rápidas que se detuvieron junto a él. Muchacho, dijo el renegado de la hoja. Esto te pertenece a ti, espero que no intentes ir a combatir sin todo tu equipamiento. Kenji volteó, vio como el renegado le estaba devolviendo el kunai que había perdido en la pelea. Durante un momento, miró sin decir una palabra pero al final lo aceptó dando las gracias casi en un susurro. Ambos se mantuvieron caminando, sin hablar entre sí, hasta que llegaron a un muro enorme que se supone debía estar protegido pero no había nadie alrededor. El enmascarado ordenó a todos detenerse. Avanzó 2 pasos y junto a él varios más. Al momento siguiente todos hicieron símbolos con sus manos y varios pilares de tierra y fuego atravesaron el muro con un estruendo. Al momento siguiente, todos alzaron un grito y entraron por la recién abierta entrada a la aldea. Su misión: llevar a cabo el mayor daño posible y solo retirarse cuando vieran la señal. Una vez cumplida la misión, todos regresarán a la misma planicie en la que aparecieron, y se irían. Una vez a salvos les pagaría por sus servicios. Todos entraron rápidos como una flecha, incendiaron casas y pusieron trampas por todo lugar por el que pasaban. Los shinobis más cercanos hicieron todo lo posible por detener su rápido avance, sin embargo fue inútil. La superioridad numérica y el ataque sorpresa diezmaron rápidamente las pocas defensas que había en la zona. Mientras todos los que podían luchar contra los invasores daban sus vidas por defender a los aldeanos en su huida, en aquella situación incluso shinobis viejos y retirados se unieron a la defensa, al ver desde sus casas cómo el fuego consumía una parte de su aldea. Mientras a la distancia se escuchaban los gritos desesperados de aquellos que no podían defenderse siendo cazados como animales entre gritos y maldiciones. Mientras eso pasaba, en la torre del Hokage Shikakunara, encargado de las defensas, estaba viendo todo lo que estaba pasando. Cuando ocurrió la explosión él se encontraba organizando las defensas junto con varios miembros de su clan y del clan Hyuga junto a líderes de la policía Uchiha. Al ser el líder de la defensa designado por el Hokage, se le había encargado la responsabilidad de ser quien organice las defensas.
Pero mientras estaba dando órdenes, un miembro de su clan había entrado a la habitación informando que no sabía nada del grupo que defendía la muralla oeste desde hace 10 minutos, siendo la orden reportar cada 8 minutos. Pero cuando iba a dar la orden de enviar a uno de sus grupos de contingencia, resguardados, en la torre Hokage, se oyó una explosión. Cuando dio la vuelta y vio a través de la gran ventana, contempló como la muralla del oeste, la más segura pues era la que menos había sufrido ataques desde que se fundó la aldea, quedó reducida a un par de escombros humeantes. Tardó unos instantes antes de poder volver en sí, pero, cuando asimiló la situación, de manera rápida como lo haría un Nara, dio sus órdenes a todos los presentes. Rápido, desplegad a todos los que se encuentren en la torre, la misión principal es proteger a los civiles y eliminar la amenaza. Todos asintieron, dejaron la sala y se fueron a dirigir a sus equipos en la defensa de la aldea. El fuego consumía poco a poco las casas de la aldea. Y entre aquellas casas una mujer con su hijo entre sus brazos trataban desesperadamente de salir. El fuego había llegado tan rápido a su casa que no le dio tiempo de ir a buscar un refugio. A pesar de los esfuerzos de su marido por poner a salvo a su familia, la situación no parecía tener salida. Cuando los tres vieron la salida a unos metros, escucharon el sonido de la madera consumiéndose por el fuego sobre sus cabezas. Una viga estaba cayendo sobre él y su familia. No tuvo tiempo de reaccionar más allá de empujar a su esposa e hijo fuera del peligro. Cuando la muchacha sintió que era empujada hacia adelante, volteó la mirada y vio a su esposo morir aplastado. No tuvo tiempo de lamentarse, luchó por salir afuera atravesando las llamas y soportando el dolor del fuego rozando su piel. Al fin logró salir de la casa y lo que vio podría ser definido como el propio infierno. En las calles delante de ella habían varios aldeanos muertos con kunais clavados en sus espaldas. Y a unos pasos de ella, el sonido de unas pisadas rápidas acercándose. Era un miembro de la policía Uchiha que había notado su presencia. La vio arrastrándose con su hijo en brazos, incapaz de pedir ayuda, rápidamente fue a auxiliarla, la sacó de los escombros y la ayudó a mantenerse en pie. El Uchiha era apenas un joven de unos 19 años, su uniforme estaba rasgado por todas partes y tenía una herida superficial en su brazo. Apenas la mujer se recuperó, el joven le dijo que no podía permanecer en aquella zona mucho más tiempo, pues los enemigos estaban muy cerca, él la llevaría a una zona segura pero debían darse prisa. En ese momento, varios hombres aparecieron rodeándolos. Eran 6 contra un único chico con una herida reciente y aún dolorosa. Los 6 desenvainaron sus espadas listos para atacar. El corazón del joven Uchiha latía más y más con cada segundo que pasaba y cuanto más se acercaban con las espadas en las manos. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí?, dijo uno, pero si es un Uchiha protegiendo a una hoja y su retoño, habló otro. Será mejor que os vayáis si no queréis morir, contestó el Uchiha poniendo en resguardo a la mujer y su hijo tras su espalda. Por si no lo sabíais, un Uchiha cuenta como 3 de vosotros, basura. Sí, pero este Uchiha está herido, dijo uno casi riendo. Y si no me equivoco, tú debes de ser un superviviente del grupo que eliminamos nada más entrar a la aldea. No te queda chakra. Dijo esto último con una sonrisa tan oscura que un escalofrío le recorrió la espalda al Uchiha. Tenía razón, ya no le quedaba más chakra, pero él era un miembro del legendario clan Uchiha y un miembro de la policía Uchiha. Su deber y su honor estaban por delante incluso de su vida. No dejaría que el miedo a la muerte se apodere de él. Agarró con fuerza su espada mientras soportaba el dolor de su herida en su brazo dominante. En ese momento uno de los mercenarios se abalanzó sobre el Uchiha y la mujer. Inmediatamente unos ojos rojos se hicieron presentes, logró bloquear el primer ataque, desvió los otros 3, el quinto lo detuvo pegando al mercenario en el estómago. Pero el último ataque no estaba dirigido a él, sino a quien estaba protegiendo. No le iba a dar tiempo a bloquear el ataque, así que decidió pararlo con su cuerpo. Agarró la espada con su mano antes de que lograra golpear a la mujer. Logró frenar el ataque, pero su mano había sido desgarrada y una parte de la espada estaba incrustada en su hombro. El mercenario sonrió, hundió y movió la espada aún más dentro antes de sacarla pintada de rojo. El Uchiha cayó al suelo de rodillas con un río de sangre brotando de su hombro malherido. La mujer detrás de él estaba temblando y el bebé no hizo ni un ruido. El mercenario sacudió la sangre de su espada en un movimiento elegante y apuntó al cuello. Levantó la espada, el Uchiha dio un último aliento y bajó la mirada. Entonces el sonido del hierro cortando el aire se hizo presente y el sonido de un peso muerto cayendo al suelo se escuchó. Unos segundos más tarde 5 sonidos más se escucharon, el Uchiha levantó la mirada.
Delante de él había 6 cuerpos, muertos con impactos de kunai precisos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un grupo de ambos liderados por uno con una máscara de zorro blanco. Hemos llegado a tiempo, capitán, dijo un ambú con máscara de perro. Sí, lo hemos hecho, contestó Zorro. Por ahora llevadlos con los ninjas médicos y aseguraos que lleguen a salvo. Yo y otros 4 seguiremos adelante. Perro asintió y junto a otros miembros se llevaron al malherido Uchiha, a la mujer y su hijo. Mientras tanto Zorro y otros 4 ambos más se adentraron en territorio enemigo. Conforme más se adentraban, más cuerpos de aliados y aldeanos cubrían las calles. Al parecer aquella mujer y su hijo eran los únicos supervivientes de esta zona. No quedó ninguno más con vida. Avanzaron aún más y lograron divisar a un grupo de mercenarios estacionados, saqueando lo poco que quedaba de aquella zona. Quien parecía su líder era un muchacho de cabellos castaños y una cadena atada a su cintura. Zorro dio la orden con gestos, todo su equipo se dividió y atacó a la vez. El ataque fue exitoso. Del grupo de 20 solo quedaron 5 que se dispusieron a atacar. Uno de ellos usó su enorme cadena, logró atrapar a un ambú por su tobillo. Lo arrastró hacia abajo y le cortó el cuello. Zorro y Cuervo no se quedaron atrás, lograron eliminar a un miembro de los mercenarios que trató de atacarlos junto a otro que trató de ayudar a su compañero. Sin embargo, sus otros 2 compañeros ambú fueron atrapados por los otros 3 mercenarios restantes, dejando el combate en un 3 contra 2. 3 contra 2, dijo Kenji. Acabemos con esto rápido, hermano. Tenemos ventaja, pero no te confíes, ellos son ambú, respondió Touma. Tu hermano tiene razón, muchacho, dijo el renegado. Ese zorro es peligroso. Y si cometemos un solo error perderemos más que un combate. Zorro vio de reojo a sus 3 oponentes, y se dio cuenta que uno de ellos llevaba el símbolo de la hoja cortado a la mitad. Fuiste un miembro de esta aldea, dijo Zorro. Has traicionado a tus compañeros y a la aldea. Cumpliré mi deber de eliminarte sin remordimiento. Touma preparó su cadena que tintineaba esperando el momento. Kenji tenía su kunai en mano y listo. No he traicionado a mis compañeros. Nunca lo hice, contestó el renegado. La aldea los traicionó. No hay victoria sin sacrificio. Me pregunto dónde queda en la batalla la voluntad del fuego. No traicioné a la aldea, ella me traicionó a mí y no me dejó más opción que abandonarla. No pienso morir como mis compañeros, siendo una herramienta de la que te deshaces tras cumplir un objetivo. ¿Aún crees en la voluntad del fuego como para dar tu vida por ella? Zorro se quedó en silencio por un segundo, pensativo sobre aquellas palabras y recordando. Sin embargo, aún creía en la voluntad del fuego y en especial en su maestro. Entonces Zorro y Cuervo se lanzaron contra los 3 en ataques y contraataques rápidos. Mientras esta batalla se libraba, un nuevo enfrentamiento se alzaba próximo entre los más fuertes de la aldea. En aquella casa se escucharon los llantos de 2 bebés resonando a través de las paredes, llegando a ser escuchados afuera. Cuando Minato se dio cuenta que ya habían nacido sus hijos, no pudo ocultar su sonrisa a pesar de la situación. Dio un suspiro aliviado. Pero en ese momento los 3 sintieron como un gran chakra había aparecido y los llantos ya no se podían escuchar. Los 3 entraron rápidos y preparados para responder al enmascarado. Pero no esperaban que tuviera en su poder a uno de los hijos del Hokage. Con su kunai a unos centímetros de su piel. Los 3 se detuvieron. Solo necesito a la mujer y a uno de estos, dijo el enmascarado apuntando con su kunai al niño que tenía en el brazo. Minato no dijo nada, solo dio unas breves miradas a sus compañeros. Entonces Fugaku activó su Mangekyou, tratando de poner en un genjutsu al enmascarado. Sin embargo, no parecía afectarlo. Minato y Jiraiya se lanzaron a él lo más rápido que pudieron tratando de arrebatarle al niño. El enmascarado agarró la manta que cubría al niño, tirándosela a Minato. Él la recogió pero se dio cuenta que dentro del manto habían varios sellos explosivos. Una explosión dentro de un cuarto tan pequeño sería desastrosa, así que unos instantes antes de que los sellos se activen se los llevó lo más lejos que pudo, desapareciendo en un destello. Mientras tanto Jiraiya, estando a 1 centímetro de poder arrebatarle el niño al enmascarado, se detuvo. El kunai se había clavado superficialmente en el niño haciéndole una herida. Maldito, dijo Jiraiya observando al enmascarado. ¿Qué has hecho con Kusina y la esposa del tercero? Cuando entraron Jiraiya se dio cuenta que no estaban conscientes. Solo las he puesto a dormir, dijo. Y os recomiendo no intentar hacer algo al respecto. Aún tengo otro que puedo usar. Movió su kunai cerca del cuello del niño. Así que si intentas algo no dudes que no convertiré esa herida en algo mucho más mortal.
Por cierto, veo que a pesar de tener el Mangekyou, eres incapaz de controlar su poder. El enmascarado dirigió una mirada a Fugaku. Deberías saber que hay una forma de dominarlo por completo. Pero alguien tan débil como tú no podría dominarlo ni haciendo eso. ¿Tu genjutsu lo usaste para comprobar quién era? ¿O es que el nivel del clan Uchiha ha empeorado con los años? En ese momento Minato volvió a aparecer, había sido afectado por la explosión aunque muy superficialmente, solo unas quemaduras en su ropa y ceniza en su cabello. Es un Uchiha, dijo Fugaku. Sabe cosas que solo un miembro del clan Uchiha podría saber. Entonces él es, dijo Jiraiya atónito sin poder creerlo. Uchiha Madara, terminó Minato. Cuando terminó de decir aquellas palabras el enmascarado tomó a Kushina y liberó el sello del Kyuubi. En ese momento toda la habitación se llenó de unos rastros anaranjados y de un chakra aplastante. Los tres, conociendo que iba a suceder, se apresuraron a rescatar a los otros tres de la habitación. Jiraiya se movió lo más rápido que pudo y se llevó a Kushina en brazos fuera del edificio. Fugaku hizo lo mismo con la esposa del tercero, pues era la matrona que Kushina había elegido. Por último Minato había ido a rescatar a su hijo recién nacido. Cuando lo tuvo en brazos notó que era una niña y a diferencia de Naruto ella no tenía ninguna marca en el rostro, sus cabellos eran tan rojos como los de su madre, la sostuvo fuertemente entre sus brazos y salió del lugar. Al momento siguiente la figura de un gran zorro de 9 colas apareció entre los escombros de una casa. Todos en la aldea pudieron observar cómo el zorro dio un gran aullido y empezó a destruir todo lo que estuviera cerca de él. Los tres salieron a tiempo del lugar, se alejaron junto con quienes habían podido salvar y se pusieron sobre una azotea a la distancia. ¿Dónde estaba toda la guardia del perímetro?, dijo Jiraiya. ¿Muertos o heridos?, contestó Fugaku. Puse a mis mejores hombres a vigilar la zona. Si no han intervenido quiere decir que los hemos perdido. Fugaku apretó el puño. Jiraiya lo observó, después observó a Minato con su hijo en brazos, veía al zorro delante de ellos destruyendo el lugar en el que hace unos instantes estaban. Debemos proteger esta aldea a todo costo, dijo Minato girándose hacia sus compañeros. Jiraiya-sensei, necesito que invoque a Gamabunta y trate de contener al Kyuubi. Mientras tanto Fugaku, ¿crees que puedes ayudar a Jiraiya usando tu Mangekyou? Me costará pero puedes contar conmigo, dijo Fugaku asintiendo. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Minato colocó a su hija junto a su madre y las cubrió a ambas con su chaqueta. Tengo un hijo y una aldea que salvar, dijo desapareciendo en un instante. Entonces depende de nosotros controlar al Kyuubi hasta que él regrese. Jiraiya mordió su dedo. Cuento con tu ayuda Fugaku-san. Contengamos a esta bestia lo más que podamos entonces, dijo Fugaku activando el Mangekyou Sharingan. De repente, desde el cielo cayó un sapo enorme con una camisa entreabierta y una pipa en la boca. Era de 17 metros de alto, lo suficiente para contener al Kyuubi. Mientras tanto a la distancia un Mangekyou Sharingan se reflejaba en las pupilas del Kyuubi, pero aún así no era suficiente. El Kyuubi seguía luchando por liberarse. Mientras tanto en el antiguo templo de los Uzumaki, el enmascarado estaba esperando. En ese momento, se escuchó el sonido de un kunai insertándose en la corteza de un árbol. El enmascarado salió del templo, bajó lentamente la escalinata de la entrada. A cada paso se escuchaba los crujidos de la madera antigua hasta detenerse en el penúltimo escalón. Delante de él estaba Minato con la mirada más seria que había visto. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Minato. Está dentro, respondió el enmascarado sentándose sobre el escalón. Pero no pienses que te voy a dejar pasar tan fácil. Al escuchar aquellas palabras Minato sacó uno de sus kunai y se lo lanzó directo al rostro, sin embargo el kunai lo atravesó. Pensé que habías aprendido algo de nuestro último encuentro, dijo el enmascarado con un suspiro. El enmascarado se levantó, de sus mangas salieron dos cadenas que se unieron formando una sola. Minato sacó varios kunais, cada uno de ellos con su sello y los lanzó por todo el lugar. Entonces volvió a desaparecer, el enmascarado vio frente suyo solo un destello yendo y viniendo de un lado para otro tratando de encontrar el momento adecuado para golpear. Sin embargo, el enmascarado conocía el patrón de ataque de Minato y para él no fue problema el contraatacar. Instantes antes de que el ataque de Minato llegara a tocarle se desvió unos centímetros e intentó golpear a Minato. Sin embargo el rubio fue más rápido y logró transportarse nuevamente a uno de sus sellos. Cuanto más tiempo pierdas será tu hijo y la aldea quienes paguen las consecuencias de un Hokage que a pesar de ser el más rápido nunca llega a tiempo. Minato frunció el ceño, volvió a sacar varios kunais y los lanzó todos hacia el enmascarado. Minato se movió entre sus sellos pero ningún ataque acertó.
Todos fueron bloqueados o fueron atravesados. Pero en ese momento Minato se transportó a la espalda del enmascarado y logró asestar el golpe. Sin embargo, el enmascarado logró protegerse del golpe usando su brazo como escudo, no hubo sangre, solo un líquido blanco que parecía moverse por sí mismo y regresar al brazo del enmascarado. ¿En qué momento?, dijo el enmascarado, con el brazo izquierdo caído mientras aquel líquido se volvía a unir a él. ¿En qué momento has puesto un sello en mí? Minato solo señaló su cuello, el enmascarado usó su única mano libre para inspeccionar su cuello, había un pequeño sello de papel pegado a su capa, lo observó unos instantes y después lo destruyó. En su estado actual no podría pelear como es debido y ya había logrado su cometido. No iba a perder más tiempo en la aldea. Tu hijo está dentro, dijo mientras se iba desvaneciendo. Por cierto, sellar al Kyuubi es inútil, yo mismo he destruido el sello que tenía Kushina, sus días como Jinchuriki han acabado. Ah, casi se me olvidaba, tengo una última sorpresa, dijo mientras era completamente tragado por aquella espiral. En ese momento un enorme pilar de fuego ascendió desde la aldea, la torre del Hokage había estallado en 1000 pedazos. A unos metros de distancia estaba el Kyuubi aún luchando por liberarse del agarre del enorme sapo y el control del Uchiha. Maldición, gritó Minato observando cómo la torre del Hokage se derrumbaba mientras las llamas la cubrían. Apretó su kunai y se adentró al templo en busca de su hijo, el templo estaba a oscuras. No había ni una sola vela encendida, pero los llantos de un bebé resonaban entre las paredes y los utilizó para encontrar a su hijo. Siguiendo el ruido llegó a un cuarto, en él estaba su hijo sobre un pequeño altar. Corrió hacia él tirando su kunai a un lado. Comprobó que estuviera bien, entonces se teletransportó con su hijo en brazos. Cuando volvió a aparecer estaba en el mismo lugar del que se fue hace unos minutos. La única diferencia era que Jiraiya estaba sobre un enorme sapo, que aplastaba al Kyuubi con su peso y con sus manos sujetaba sus fauces. A la distancia un hombre, de cabello negro, mantenía la mirada fija en el Kyuubi, mientras de uno de sus ojos goteaba la sangre. Kushina y Biwako, esposa del tercero, habían recobrado la conciencia. Cuando Kushina vio a Minato lo llamó con voz débil. Minato se acercó con su hijo en brazos y se lo entregó a Kushina. Un niño y una niña como tú querías, dijo Minato agachándose y poniendo su frente junto con la de Kushina. No pude permitir que no lo lastimaran, lo siento mucho. Kushina negó con la cabeza y unas lágrimas asomaron por sus ojos. Lo importante es que estamos todos a salvo, dijo Kushina abrazando a sus dos hijos con ternura. Pero ahora debo cumplir con mi deber como Hokage, dijo Minato poniéndose en pie, entonces démonos prisa en volver a sellar al Kyuubi. Kushina dejó a sus hijos cubiertos con la chaqueta de su padre y trató de levantarse pero no tenía fuerzas suficientes. Alto Kushina, intervino Biwako. ¿No te has dado cuenta? Tu sello está roto, repararlo llevaría días y no semanas. Se puso al costado de Kushina y la ayudó a levantarse. ¿Entiendes lo que significa? No estarás pensando en usar a Naruto, dijo Kushina con voz entrecortada. La niña está muy débil como para contener una parte del Kyuubi, habló Biwako. Y el niño está herido, exponerlo al poder del Kyuubi no es lo indicado. Debo hacer esto, dijo Minato. Todo saldrá bien, no voy a estar solo. Jiraiya Sensei y Fugaku estarán a mi lado. Minato dio la espalda y se dispuso a irse, pero como si Kushina fuera tan rápida como él, lo sostuvo del brazo y lo detuvo. La niña se llama Akame, y el niño Menma. Como tú querías, dijo Kushina antes de soltar su brazo. Minato sonrió y asintió antes de irse. Cuando Minato desapareció unas lágrimas incontrolables bajaron de las mejillas de Kushina, acompañados de unos llantos tristes como sabiendo que sería la última vez que verían a su esposo y padre. Minato apareció en su casa, afortunadamente estaba lo suficientemente lejos del conflicto y protegida por varios sellos. A un par de pasos de él estaba su hijo mayor, durmiendo sobre su cuna y tapado con unas mantas cálidas. Lo agarró con cuidado y se fue con él. Reapareció junto a Fugaku y puso una mano sobre su hombro. Es suficiente, yo me encargo desde aquí, dijo Minato. Fugaku asintió y dejó de usar el Mangekyou. Entonces, los tres se transportaron junto a Jiraiya que estaba sobre Gamabunta. Una vez reunidos se transportó a la zona más lejana a la aldea. Sujétenlo bien, Minato ordenó mientras bajaba. Jiraiya Sensei necesito ayuda, ¿podemos crear un sello lo suficientemente fuerte como para contener al Kyuubi en una sola persona? Imposible, el poder del Kyuubi es demasiado grande para una persona normal, los únicos capaces de contener al Kyuubi sería un Uzumaki adulto con altas reservas de chakra, incluso mayores para un Uzumaki promedio. Entonces, no queda otra alternativa, dijo Minato haciendo los símbolos del Shiki Fungi.
A su espalda apareció un enorme Shinigami, con su mano dibujó una marca sobre el abdomen de Minato. El Kyuubi plantó la mirada sobre el rubio, trató de atacar pero Gamabunta retenía sus movimientos y Fugaku hacía todo lo que estaba en su poder por controlar al Kyuubi. Sin embargo, el Kyuubi logró liberarse del sometimiento de Gamabunta durante unos instantes. Instantes en los cuales intentó atacar a Minato con una de sus garras. El golpe habría llegado si no fuera porque Fugaku logró neutralizar los movimientos del Kyuubi en el último momento. Pero a pesar de aquello el Kyuubi parecía ir ganando más y más fuerza. Conforme más sangre goteaba del ojo del Uchiha y la luz de su ojo izquierdo se iba debilitando, Minato un poco debilitado empezó a hacer el sello de 8 trigramas en el abdomen de su hijo mayor. Cuando terminó, se apartó unos instantes apretando la pequeña mano que trataba de alcanzarlo. Lo siento mucho Naruto, susurró Minato acariciando con su dedo la totalidad de la pequeña mano de su hijo. Ahora eres tú quien debe cuidar a tus hermanos y deberás llevar la alegría a casa. Confío en que serás un gran shinobi y traerás la paz. Se apartó de su hijo unos pasos y vio directo al Kyuubi, el enorme ojo del zorro lo seguía y no apartaba su mirada de él. Maldito sea su mano, dijo la voz estruendosa del Kyuubi mientras hacía eco por el bosque. Minato no respondió, dio la espalda y se dirigió a sus compañeros. Jiraiya-sensei, cuando llegue el momento, encárgate de guiarlos por el buen camino. Jiraiya observó a Minato con un nudo en el corazón, tragó saliva. Te lo prometo, dijo Jiraiya tratando de sonar más seguro y menos triste. Minato se volvió y miró a Fugaku. Dejo la aldea en tus manos, Fugaku. Confía en mí, me aseguraré de proteger la aldea en tu ausencia, respondió Fugaku asintiendo. En ese momento el Shinigami arrancó el alma del Kyuubi, selló una parte en Minato y otra dentro de Naruto. El Kyuubi se desvaneció y Minato cayó al suelo sin vida. Gamabunta desapareció y Jiraiya aterrizó en el suelo junto a Fugaku. El Uchiha estaba agotado y las gotas de sangre no parecían parar de caer de su ojo. Jiraiya le ayudó dejando que se apoyara en su hombro y ambos fueron hacia Minato. Cuando estuvieron delante del cuerpo tendido de Minato, Fugaku se separó de Jiraiya y se acercó a él. Mientras tanto Jiraiya se acercó al pequeño Naruto y lo levantó con cuidado. Fugaku observó el cuerpo de su compañero, Hokage y casi la única persona en el consejo que confiaba en él y en su clan. Apretó el puño con fuerza y aunque los Uchihas eran demasiado orgullosos como para dejar ver sus emociones, Jiraiya pudo ver cómo tenía un semblante sombrío y escuchó unas palabras susurrantes. Protegeré la villa y tu legado, aun si tengo que dar mi vida, viejo amigo. Mientras esto ocurría, los mercenarios se habían retirado apenas vieron la torre Hokage caer prendida en llamas. Lo interpretaron como la señal para retirarse. El grupo de 600 se había reducido considerablemente, eran apenas unos 250 contando a heridos y algunos que ya estaban al borde de la muerte pero fueron rescatados por sus compañeros. Cuando llegaron a la planicie vieron al enmascarado esperándolos en medio, una espiral empezó a formarse en su ojo, todos corrieron hacia él y se introdujeron a la espiral. Pero cuando salieron se dieron cuenta que no habían vuelto al campamento, estaban en algún bosque partido por el caudal de un río. Este lugar, dijo el renegado de la hoja observando sus alrededores. ¿Qué pasa?, preguntó Kenji. ¿Conoces este lugar? El renegado no dijo nada, solo sacó su kunai y gritó lo más fuerte que pudo. Defendeos. Sin embargo, antes de que cualquiera siquiera pudiera sacar sus armas, varios kunais impactaron en el renegado de la hoja, cayendo al momento siguiente. Kenji dio la vuelta, cuando observó que a su espalda todos sus compañeros y su hermano habían sido asesinados, su kunai se resbaló de sus manos. Y al momento siguiente un ambú le cortó el cuello, su cuerpo cayó junto con el de otros más al río, tiñendo el agua de un rojo carmesí. En ese momento, de entre la oscuridad del bosque salió Danzo, a sus espaldas habían dos árboles con las ramas entrecruzadas, haciendo parecer aquella parte del bosque como una entrada y sobre las ramas cientos de miembros de raíz. Informad que hemos encontrado su ruta de escape y que han sido neutralizados, dijo Danzo. Inmediatamente dos ambos de raíz aparecieron ante él arrodillados, asintieron y se retiraron. Fin del capítulo. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.